Bueno, hola a todos. Continuamos en este curso de formulación y gestión de proyectos de desarrollo y vamos a trabajar este módulo número 5 de presupuesto público. Esta es la sesión número 10. Este módulo no tiene sino esta sesión en la cual vamos a comprender y a identificar de dónde vienen los recursos para hacer nuestros proyectos de desarrollo y cómo funciona en general en el Estado la planeación de un presupuesto. Si nos recordamos de las finanzas públicas del módulo número 9 anterior, que les hablaba y les decía que pues la política general del Estado, la política fiscal es la que permite traer los recursos y las inversiones, y hoy vamos a hablar un poco de cómo se desarrolla todo este contexto general de presupuesto en esta módulo número 5 y la sesión número 10. ¿Qué es el presupuesto general del Estado? El presupuesto general del Estado es un instrumento de planificación, como lo vimos anteriormente aprobado por el Congreso, que en términos financieros refleja pues cómo se va a gastar los recursos del Estado en un periodo determinado. El presupuesto público siempre tiene un principio de anualidad, se hace año tras año, y tiene la función general de pues gastarse los recursos del Estado en el plan de desarrollo y en las actividades en las cuales esté comprometido el Estado como tal. Para esta actividad de lectura de complementario a todo el trabajo, que los videos y a este video, a esta cápsula que estamos desarrollando, pues los invito a leer el documento manual operativo de mi PG que les voy a anexar en este módulo número 10 del Departamento Administrativo de la Función Pública, de la página 36 a la página 45, donde vamos a hablar un poco de cómo se desarrolla y se estructura el presupuesto público del Estado. El estado financiero, el plan financiero del Estado es cómo están organizadas las finanzas públicas. Como lo vimos anteriormente, existe todo un marco general como tal, pues está en cabeza el plan financiero del Estado de Hacienda Pública, donde pues se hace toda la planeación y gestión financiera de las entidades del Estado, incluso de las entes territoriales, donde pues como les decía, se ejecutan o se desarrollan, se planifican actividades para un año y se garantiza la financiación del plan de desarrollo. He venido diciendo que el presupuesto general lo que busca es que ese plan de desarrollo se ejecute y el plan de desarrollo se hace con las diferentes entidades del Estado. Las diferentes del Estado pues desarrollan las actividades del plan de desarrollo y tienen que estar financiadas y se financian con el presupuesto general del Estado. Aquí hay otros dos temas importantes que entran dentro del plan financiero del Estado, sobre todo para los proyectos de inversión pública, que es el Departamento Nacional de Planeación, quienes mediante su banco de proyectos y su gestión financiera con otras entidades del Estado, como que hacen gestión territorial como el FINDETER, que presta recursos, pues planifican proyectos como tal, y las entidades del Estado deben de planificar sus proyectos cuando son muy grandes de inversión, bajo metodologías generales para que puedan presentarse en los recursos. El otro componente importante del plan financiero del Estado es el Consejo Superior de Política Fiscal, donde pues se analizan todos los temas y componentes del Estado para poder desarrollar y entregarles a todas las entidades del Estado y el funcionamiento general pues todos los recursos, cómo se están desarrollando, cómo se están invirtiendo y se pueden desarrollar pues las políticas generales, generación de nuevos impuestos, transferencias de nuevos impuestos en general. Esos son los que hacen estudios generales y permiten pues que la política fiscal del Estado se maneje. Por último, el COMPES, que son documentos de política pública, hay que decirlo, de aprobación y autorización, donde se contienen elementos de recursos del Estado. Con un documento COMPES se pueden garantizar vigencias futuras. Con un documento COMPES se pueden iniciar presupuestos del Departamento de Presupuesto General de la Nación, de inversión general que pueda invertirse y tratarse directamente con las unidades y entidades territoriales. La regla fiscal, que lo habíamos hablado anteriormente, es un compromiso que tienen todos los gobiernos de tener buenas prácticas, sobre todo en el uso de los recursos como tal y sin no excederse en los gastos, y se hace de acuerdo a los recaudos sin evitar los excesos. La regla fiscal en general es un mecanismo que se utiliza para manejar el gasto público, ¿no? Hay que mirarlo, no excederse un poco y garantizar la sostenibilidad fiscal. Acordemos que
hablamos de los ingresos del Estado, que permitan pues tener cómo funcionan y cómo están las finanzas del Estado, ¿no? Que no nos vayamos a ir un poco más de lo que estemos trabajando, y hay un comité que permite establecer la regla fiscal. Incluso hoy en Colombia se estaba hablando un poco sobre el Banco de la República, que también forma parte de este comité, sobre cómo pues debería de mirarse y avanzarse acerca de lo que tiene que ver con la regla fiscal en cuanto a recursos y temas. Romper la regla fiscal puede generar mayor credibilidad financiera de carácter internacional, sobre todo porque pues, no garantiza los recursos adecuados. En un endeudamiento externo puede afectar de alguna manera, califican el riesgo de una manera muy importante, y puede haberse pues un desbalance general de todo lo fiscal, y afecta de carácter general la inversión privada. Entonces la regla fiscal pues tiene un tema, pero por el sobrecosto que puede generar en los sistemas financieros. Las personas que toman este curso, que sean economistas o que sepan, saben que si el Estado no invierte recursos, o si es muy caro el dinero, pues la inversión va a ser mucho más baja, ¿no? No se va a hacer a corto o mediano plazo la inversión correspondiente. Bueno, el marco fiscal a mediano plazo, que es un marco general donde vienen los recursos, eh, es donde se analizan el tema tan importantes como la inflación, el crecimiento económico, la tarifa cambiaria, el precio del petróleo y pues el déficit, ¿no? Cuánta plata va faltando directamente entre lo que se va recogiendo en recaudo o que se permite proyectar, y que no muchas veces se logra en el momento de la política fiscal. En el momento de hacer el recaudo general de los tributos del Estado no se logra por transferencias, por endeudamientos, por diferentes factores que formen parte de cómo se llegan los recursos al Estado, pero las cuentas del gobierno pues tienen que ser establecidas directamente a eso, el crecimiento económico, la inflación, controlarla para que pueda mejorar la actividad, el cambio cambiar, la actividad el tema cambiario, demás, y todo el tema del déficit, el tema de los ingresos por petróleo, por valor de barril, que sirven de alguna manera para ser parte de los ingresos del Estado, y que afectan de manera directa la política fiscal de mediano plazo, que es la política pues de un año, no una política larga que pues realmente va afectando de carácter general, y esa política fiscal afecta los ingresos y puede afectar de manera significativa los recursos del Estado en documentos COMPES que tengan comprometimientos a vigencias futuras. Pueden haber proyectos que no se puedan financiar por falta de recursos, o que simplemente no se puede autorizar el adueñamiento externo porque pues no existe la garantía de que los recursos puedan ser pagados. Entonces todo esto sirve dentro del tema general, sobre todo para los temas de los proyectos, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, que todo eso política fiscal de mediano plazo puede afectar de manera directa en algunos los proyectos son muy grandes, los puede afectar, y de manera indirecta pues puede haber un recorte en los presupuestos del Estado, y ese recorte pues puede decir se recorta los proyectos. Entonces muchas veces los proyectos de desarrollo, sobre todo los proyectos de desarrollo social, pueden estar afectados de carácter significativo en este tema. En cuanto al presupuesto general de la nación, que es lo que hablamos en esta unidad, pues es un instrumento, como lo vimos anteriormente, está regulado en una ley que permite que se cumplan los planes y programas de desarrollo económico y social que se plantea el gobierno. Es un principio de anualidad, se desarrolla cada año y tiene unos componentes que son el presupuesto de funcionamiento y el presupuesto de inversión. Vuelvo y repito, en el presupuesto de funcionamiento se pueden desarrollar proyectos, pero los grandes proyectos de desarrollo y los grandes proyectos de un Estado se van por proyectos de inversión. ¿Quién maneja los recursos de inversión? El Departamento Nacional de Planeación. Para eso vamos a aprender el metodología general ajustada, que es la forma como se gestionan los recursos en el Estado por este sistema de inversión, un sistema que permite que los recursos de inversión del Estado se generen. ¿De dónde viene? Viene pues del gasto general de apropiaciones que se le da a cada una de las necesidades del Estado, bien sea para funcionamiento, para inversión, para pago de la deuda, que son los tres grandes componentes, también de las rentas que puedan generarse del Estado, de los ingresos propios de las ventas de productos o servicios del Estado, y pues que vayan otras disposiciones como transferencias y demás, y de esa manera se tiene una gran bolsa donde está
el presupuesto público. De ese presupuesto público van los proyectos de inversión y desarrollo que muchas veces pueden ser, como le digo, van desarrollados mediante deuda o mediante componente, como lo vayan a mirar. Acá hay un tema general que es que el Ministerio de Hacienda diseña y propone de acuerdo a las necesidades del plan de desarrollo. El Congreso aprueba y de acuerdo a la aprobación del Congreso, las entidades que están comprometidas en esta actividad lo ejecutan. Entonces es una forma muy grande de poder pues como cumplir esa misión del Estado como se ha venido mirando. El presupuesto general de la nación tiene una ruta general que se hace, se elabora, de acuerdo como lo vimos en el módulo anterior, mediante una ley general, la propone Hacienda, va al Congreso, el Congreso publica las necesidades, lo traslada a las comisiones, la Procuraduría General de la Nación mira, trabajan de manera conjunta pues las comisiones tercera y cuarta de Senado y Cámara, luego lo pasan a comisiones, hacen algunos temas particulares de aprobación, van otra vez los congresistas, ahí pues vuelven y miran cuáles actividades quedan, pero siempre cumpliendo actividades del plan de desarrollo, lo van a votación en plenaria plena, lo aprueban en las dos cámaras y pues existe la Ley General de Presupuesto. También en este momento dicen que se puede aprobar por parte directa del Congreso, pero del Ejecutivo, del Presidente de la República, cuando no es aprobado en este sistema, perdón. La ejecución presupuestal va muy dada directamente a esto, ¿no? A los recursos que se asignen y que estén, pues, planificados dentro de un plan de compras del Estado, las adquisiciones y que permita, pues, generar cómo se formula, generar un proyecto y que no puede ser una idea suelta o trabajando simplemente con supuestos o con elementos que no estén incluidos incluso dentro de la regla fiscal, que la pueda romper porque puedo cambiar mi tiempo. Tengo que trabajar, como les decía, con las disposiciones generales de los ingresos con los cuales va a funcionar o con los que tenga el Estado, sobre todo si ya hay proyectos en funcionamiento que tienen documentos COMPES, que tienen comprometimientos de vigencias futuras, como el caso del Metro de Bogotá, o como de grandes obras de infraestructura que requieren que el Estado en periodos determinados asigne recursos y deben de estar encaminados y estar siempre incluidos dentro del presupuesto general de la Nación. Dentro de esta cápsula pues vamos a ver un video del presupuesto general de la Nación que se lo dejo a disposición de ustedes para que lo puedan observar y desarrollar. El presupuesto general de Colombia, como les decía, se organiza en tres grandes componentes. Uno, del funcionamiento, que es donde van todas las entidades del Estado para cumplir lo que el Estado le ordena constitucionalmente a Colombia trabajar para cumplir sus necesidades y que ejecutan las entidades. Otro, servicio de la deuda, que es lo que se ha pedido prestado a la banca multilateral, que se ha pedido a entes, incluso a entes nacionales, territoriales, créditos internos y externos, y se tienen que pagar la deuda. Entonces ahí va incluido. Y los gastos, que son todo ese tema, también, perdón, y todos los temas de inversión, que es donde están todos lo que tiene que ver con productividad del Estado. Entonces la infraestructura física, económica y social que requiere inversión se hace directamente dentro de este ejercicio. El presupuesto de inversión se materializa mediante proyectos de inversión pública que van muy enlazados con los proyectos de desarrollo, como lo vamos a ver en la unidad siguiente. El presupuesto general de la Nación también, hay que decirlo, tiene un marco legal. Este marco legal pues está dentro de la naturaleza jurídica de las funciones del Estado, como lo vimos anteriormente. La ley 1552, que es el marco normativo, y el decreto pues establece cómo se hace cómo se organiza o se estructura el estatuto orgánico del presupuesto general de la Nación. Y pues también establece cómo es el régimen económico de la hacienda pública, que es quien dirige la economía de la nación, todo ese tema macroeconómico de impuestos, ingresos, cambios y demás de la política fiscal, como lo vimos anteriormente, pues lo dirige el Estado, pero el presupuesto general de la nación lo administra es el Estado, la parte administrativa, y ahí va todo el funcionamiento general de cómo se establecen las necesidades del Estado. En cuanto al principio, el presupuesto tiene un principio de anualidad, yo les había dicho, es un principio año tras año. El presupuesto se asigna para una vigencia fiscal, es el nombre que se le da año tras año. ¿Qué sucede con nuestros proyectos de desarrollo que no se ejecuten en un año? Pues toca comprometerlos a siguientes años, pero tienen que estar planificados de esa manera.
tienen que ser una planificación aprobados, con aprobación, con documento COMPES o con documentos que permitan mirar a futuro la asignación de los recursos para que no se pierdan los recursos del Estado. Hay que tener en cuenta que los van cambiando costos, que lo que hoy vale 10 pesos mañana vale 11 pesos. En general, todo va cambiando de acuerdo a las necesidades y eso hay que tenerlo en cuenta en materia presupuestal. El recurso del Estado, para la distribución del presupuesto, acá vemos cómo está el 2024, acá tenemos 502 billones de pesos. En la clase anterior les decía que estábamos hablando de 569, había un desfase de 69 o 50 billones de pesos, que pues corresponden a no recursos ingresados, pero acá es muy importante que 308 billones van en funcionamiento del Estado y en inversión 99,2 millones, o sea, es la plata, según lo que dicen o lo que quedó aprobado en el presupuesto, que se va a llevar para pagar o para hacer todos esos planes de desarrollo o esas actividades de función del Estado social que no puede hacerse dentro del funcionamiento y que tiene que irse como parte del desarrollo social del Estado. Una de las actividades del presupuesto general de la Nación en comparación en variaciones fue aumentando con respecto al 2023. 2024 se espera que para el 2025 también haya variaciones aumentando, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de educación, el tema de seguridad, que siempre ha sido como los dos grandes componentes en los cuales se ejecutan los recursos del Estado. Con el presupuesto general de la Nación, una vez completado, y acá viene el tema muy importante para que ustedes lo tengan, está el Plan Operativo Anual de Inversiones, donde va la plata. Este es un instrumento que se maneja en el Departamento Nacional de Planeación, que permite pues tener todas las planificación de la inversión pública de corto y mediano plazo de las entidades del Estado. Es decir, la construcción de una sede de la Cancillería, la construcción de un edificio, el traslado, todo esto que se hace debe ir claramente encaminado a todos estos ejercicios de corto y mediano plazo en el Plan Operativo Anual de Inversiones. El plan operativo señala los proyectos que los sectores productivos dónde van a ir y los órganos tienen que estar. Con eso el Estado sabe dónde se van a invertir. El plan operativo es realizado por el Departamento Nacional de Planeación, como les he venido diciendo, en asocio con Hacienda, porque Hacienda tiene los recursos con la Oficina de Presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo lo va midiendo el Departamento Nacional de Planeación. Entonces ellos asignan los recursos. Los proyectos de desarrollo van incluidos dentro de este Plan Anual de Inversiones y se hacen mediante la metodología general ajustada. Hay un sistema informático que nos permite hacer que la SWIFT, que lo estoy colocando acá para que ustedes lo vean, y de esa manera pues se va haciendo el seguimiento. El presupuesto lo asigna el Departamento Nacional de Planeación, o sea, puede ser que esté directamente dentro del presupuesto general de la Nación, pero la entidad que lo asigna, que no es Hacienda Pública, sino el Departamento Nacional de Planeación, mediante los proyectos que hayan estado previamente registrados en el Banco Nacional de Proyectos. O sea que ese registro es lo que conocemos popularmente y que es el nombre técnico, es el BIPIN, que es el número que le dan al registro de un proyecto y de esa manera el Estado puede entrar a participar en las entidades que tengan o que quieran participar o que ya tengan recursos asignados. Es la única manera que los pueden gestionar mediante la formulación de su proyecto aprobado y esa formulación se hace, como lo vamos a ver en los módulos finales, con la metodología general ajustada. De esta manera se tiene el plan anual de proyectos, cómo los vamos a hacer, dónde los vamos a desarrollar, cuáles son las actividades que se van a hacer. El plan anual de caja, que es la forma como se ejecuta o se paga, también forma parte del presupuesto. Es decir, cuál es el monto máximo que se va a pagar en el año y eso forma parte del presupuesto general. Yo tengo que tener en cuenta unos periodos, dónde voy a pagar, cuántas cuentas voy a pagar, qué se va en reserva, porque no alcanzan los recursos que están. Los recursos no están en billetes, sino están en los bancos, de forma que usted lo ve en el número y pues eso si no alcanza, si no está recurso, no está recaudo, puede que en cuentas por pagar o no se ejecutó el tema, pueden ser activos que se encuentren como tal, los recursos de crédito que puedan tenerse, en cómo los vamos a invertir, el plan de caja, los fondos especiales, que es los de la venta de servicios que hacen las entidades del Estado, la participación de la nación o mecanismos de cooperación internacional
que hagan donaciones y que te van a estar, pues, a hacer los pagos. Y el plan de caja es la forma como el Estado dice, bueno, en tal periodo vamos a generar los recursos y es el monto máximo mensual que pueden utilizar de acuerdo al presupuesto asignado a las entidades que se pueden gastar. Claro, previo a esto, pues para pagar toca hacer el plan de caja, tener la contratación, tener todo más, pero pues es una forma como el Estado garantiza que haya funcionamiento general en las entidades con asignación de recursos. Los recursos del Estado no están de una vigencia para otra, ¿no? Todos sabemos que se van gastando, la forma como se van pagando los impuestos anualmente, de acuerdo a la proyección, se van teniendo. Hay unas vigencias, recursos que en el año anterior, pero otros que van ingresando en la misma vigencia, como el IVA o otros impuestos adicionales, los tributos aduaneros, que van quedando. Entonces eso se va proyectando de acuerdo al presupuesto para que pueda garantizar que el Estado cumpla la función y le pague tanto en funcionamiento como en proveedores, o sea, en inversión. Y lo mismo el servicio de la deuda. Por último, pues está la proyección de ingresos que debe hacerse en las entidades del Estado. Siempre tiene que formar parte del presupuesto. Incluso ustedes allá en la Cancillería deben de tener claramente cuáles son la forma como les van a transferir. Generalmente en el Estado hablamos de ingresos corrientes, ingresos de capital, de rentas parafiscales y de fondos especiales. Los ingresos corrientes, pues es todo lo que tiene que ver con la parte tributaria, los timbres y los temas de tasas, multas y demás asociados a estos temas. Los ingresos de capital, que son los créditos que desarrollemos, y otros ingresos que pueden haber de excedentes financieros, de rendimiento financiero, de recuperación de cartera por multas y demás, de los ingresos corrientes que no se hayan obtenido, forman parte de los ingresos de capital. Los de parafiscales, que son los que administran los fondos generales, que son aquellos que tienen que ver con ingresos particulares, como los fondos rotatorios, que tienen una autonomía y que pueden generar recursos. Y por último, los fondos especiales, que son los que administran las mismas entidades del Estado, que tienen una cuenta específica y que sirven para, que son producto de las ventas de los servicios que ofrecen las entidades del Estado y que entran a formar parte del presupuesto general para el funcionamiento y que tienen que estar establecidos. En el 2024, según la Universidad Javeriana, el presupuesto de 512 millones del presupuesto general de la nación, ingresos corrientes del presupuesto fueron 476 millones, o sea, de impuestos generales, de los cuales fueron 317 billones en temas de ingresos corrientes, o sea, tributarios y no tributarios, ingresos de capital 141 millones, de excedentes financieros, de créditos externos, de redimientos, de otras actividades de multas, por impuestos, por no pagar impuestos, esto genera pagos extemporáneos, demás que generan sanción, o multas generales por tributos aduaneros, de fondos especiales 15 billones, o sea, de funcionamiento de ventas de productos y servicios del Estado, de contribuciones parafiscales muy pequeño de 3,1 billones de recursos por entidades propias del Estado. Y por último, pues el ingreso de establecimientos públicos, que es lo que hacen las entidades del Estado por ventas, por administraciones, por concesiones, por demás, que pues fueron 26 billones para un total de los 502 millones. Les recuerdo que estos ingresos del Estado forman parte del presupuesto general de la nación. Debemos de saber de dónde vienen, porque del presupuesto general de la nación se estructura el plan anual operativo de inversiones, que de ahí es donde nacen los proyectos de desarrollo que vamos a aprender a formular en la última parte de esta unidad. De esta manera termino este módulo, sin antes recordarles que tenemos que practicar lo que aprendimos en esta sesión número 10, y es preguntarles a ustedes para qué sirve el presupuesto general de la nación en un proyecto público. Muchas gracias, finalizamos este módulo número 5 y avanzamos hacia el módulo número 6. Muchas gracias.